A esta hora llega De Vuelta al Jardín, un programa para la sabia edificación de las mujeres. En un jardín caímos, en un jardín el oro. De Vuelta al Jardín. De Vuelta al Jardín. Un programa producido por el Ministerio Los del Camino. La cruz, el puente fue para poder entrar de vuelta al jardín una vez más. De Vuelta al De Jardín. Vuelta al Jardín. Un programa producido por el Ministerio Los del Camino. De vuelta al jardín de la gracia de nuestro Dios. En un jardín caímos, en un jardín del oro. No mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Mujeres sabias. Sabias. Mujeres con gracia. Con gracia. Él llevó para hacerme como Él y atravesar el velo y su rostro ver. De vuelta al jardín. Bienvenidas. La cruz, el puente fue para poder entrar de vuelta al jardín una vez más. Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a De Vuelta al Jardín, este programa que es producido por el Ministerio Los del Camino para la sabia edificación de las mujeres. Bienvenidas. De Vuelta al Jardín. El predicador norteamericano Paul Washer escribió: queridos hermanos en Cristo, si están casados con una mujer cristiana, están casados con una de las hijas de Dios. Lo peor que pueden hacer es herir a esa mujer. Si fallan en el ministerio, Dios tendrá misericordia. Si no estudias la Biblia todos los días, Dios tendrá misericordia. Si hieres a su hija, entonces deberías tener temor. De vuelta al jardín. Después de crear la primera mujer y confiar este excepcional regalo en manos del hombre, Dios instituyó lo que llamamos matrimonio. Dos personas que se convierten en un nuevo ser. Un hombre y una mujer que construyen la relación humana más importante de este mundo creado por Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Después de Dios, ella es ahora su compromiso más importante. Asimismo, la mujer deja atrás la casa de su padre para establecer una nueva familia con su esposo. Después de Dios, Él es ahora su compromiso más importante. Sin embargo, aunque el comienzo es tan prometedor, el pecado entró al mundo. El hombre falló en proteger el jardín. Bajó la guardia y permitió que la serpiente hablara al oído a su esposa, y ésta la engañó. Luego, el hombre mismo, habiendo oído de primera mano el mandamiento de Dios, escuchó en su lugar la voz de su esposa y pecó contra Dios. Y ahora, en este mundo caído y maldito, el matrimonio, la relación más importante, no está exenta de severos dolores y dificultades. El libro de Efesios en el capítulo 5, los versículos 21 en adelante dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
La Biblia claramente enseña que el esposo es la cabeza de su esposa. Ahora bien, algunas de las que tal vez me están escuchando no estarán de acuerdo con eso y dirán, ¿de qué está hablando? Y yo tengo que decirle que eso es lo que dice la palabra. Es eso exactamente lo que dice la Biblia. El esposo es la cabeza de la esposa. Pero tal vez usted estará preguntándose muchas cosas en este momento. ¿Cómo así que él es mi cabeza? Que su esposo sea su cabeza significa no que él tenga poder para dominarla. Lo que significa es que él está obligado a servirla y está obligada a usted a respetar el liderazgo de su esposo. Si una esposa ve a su esposo y ve a un hombre egoísta, que básicamente hace todo para sí mismo y usa su liderazgo para promover sus propios deseos, ella se va a convertir en una mujer enojada y amargada. Pero si ve a su esposo y ve que es un hombre entregado en obediencia a la voluntad de Dios y todo lo que hace lo hace para la gloria de Dios y para su reino y para el beneficio de su esposa y para el beneficio de sus hijos, va a ser mucho más fácil para esa mujer respetar y someterse a su esposo. ¿Qué quiere decir ese liderazgo de su esposo? No significa que él es el señor de la esposa o un dictador. Significa que es una autoridad bíblica. El liderazgo del hombre en la iglesia y en el matrimonio no fue, como algunos han sugerido, una consecuencia del pecado de Adán o fruto del mal. Este liderazgo lo que refleja es la impronta de Dios como creador. Por eso el hombre, tanto en la iglesia como en el matrimonio, debe tener un liderazgo bíblicamente correcto. Si nosotros siguiéramos al pie de la letra y de manera sencilla el propósito de Dios, esforzándonos por cumplir las funciones que Dios ha diseñado para nuestros respectivos géneros, tanto hombres como mujeres seríamos más felices, la iglesia más saludable y los matrimonios más sólidos. Antes que Adán pecara, su liderazgo era perfectamente sabio, cariñoso y tierno. Antes de que Eva pecara, su sumisión era el modelo perfecto de mansedumbre y modestia. Pero el pecado cambió todo esto. Ahora sería inevitable que Eva se irritara bajo la autoridad de Adán y deseara dominarlo. Adán, por su parte, cambiaría su tendencia masculina y buscaría sofocarla de manera áspera y dominante. Así vemos que las tensiones y los diferentes papeles de cada género llegan hasta nuestros días y hasta nuestros primeros padres, en uno de los efectos inmediatos del pecado y de la horrible maldición que trajo sobre nuestra raza. Aunque el pecado invadió la creación de Dios y a menudo maridos y mujeres se encuentran en una lucha trágica entre sí, Jesús ratifica la visión de Dios acerca del matrimonio en la creación. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El pecado puede ser un desafío, pero no anula el diseño original de Dios. De hecho, el matrimonio fue creado para resistir al pecado. Dios desea que ambos se conviertan en uno y no que uno se divida en dos. Dios llama a los esposos en particular como hombres a ser fieles donde el primer hombre falló. Llama a cada hombre a guardar y proteger con fervor santo a su esposa y a su matrimonio, primero de su propio pecado y luego de los demás. Los errores que ella cometa no son una excusa para los de él, y para las esposas, los errores que él cometa no son una excusa para los suyos. Hombre y mujer se comprometen el uno con el otro por el resto de sus vidas. Inevitablemente pecarán el uno contra el otro, quizás incluso antes de que la boda acabe. Sin duda, antes de que la luna de miel acabe, el pecado desafiará la armonía de su relación de alguna manera.
Pero Dios diseñó el compromiso matrimonial para que se mantengan unidos aún en los tiempos difíciles. No existe matrimonio sin dificultades. Es para eso que fue creado, para las dificultades. Los compromisos no son principalmente para los tiempos fáciles, sino para los más difíciles. Efesios 4:32 nos enseña: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debido a las maravillosas restricciones, limitaciones y responsabilidades del compromiso matrimonial, marido y mujer pueden llegar a sentir el impulso y la tentación de tratar mal al otro, de atacar verbalmente a ese cónyuge tan terco o tan terca que está siempre alrededor y parece hacer que la vida sea más difícil. En la visión de Dios para el matrimonio, no obstante, no hay lugar para la malevolencia o el desprecio entre marido y mujer. Sí, corregir con amor, sí, tener conversaciones difíciles, sí, pedir perdón y perdonar regularmente, incluso a diario, pero nunca tratar mal. Los maridos y las mujeres que están en Cristo saben que a ellos mismos Dios los trató con amabilidad en cada instante. Eso no significa que la vida juntos no va a ser difícil, pero todas las dificultades que Dios soberanamente designa en la vida de sus hijos son por amabilidad. Por muy extrañas que parezcan, así también en Cristo busquen siempre ser amables los unos con los otros. Mujeres sabias, mujeres con gracia, de vuelta al jardín. Colosenses 3:19 nos enseña: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El llamado que Dios le hace específicamente al marido es a amar a su mujer. El amor no es solamente un afecto espontáneo, es afecto y nunca menos, pero es más que eso. Es también lealtad, compromiso y sacrificio. En sus peores momentos, el esposo se verá tentado a ser pasivo o áspero. Lo que su esposa necesita de él y a lo que Dios lo llama como hombre es gentileza, no aspereza, y acción, no pasividad, acción gentil. La gentileza no es debilidad, es fuerza para controlarse con el fin de dar vida. Es una fuerza admirable que el Espíritu de Dios transforma en una aún más admirable madurez. El propósito del matrimonio no es hacer nuestras vidas más fáciles, amigas. Tampoco es hacerlas peores, sino hacerlas más desafiantes y mejores. La esposa es heredera con su esposo de la gracia de la vida, y Dios lo llama a él a convivir con ella de manera comprensiva, dándole especial honor y cuidado como esposa suya, como está escrito en 1 de Pedro 3:7. Colosenses 3:18 también dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Siempre el tema de la sujeción es un tema de muchísima discusión, pero yo solamente tengo para decirle, amada mía, que la sujeción es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para tu vida y para tu matrimonio. Cuando un cuerpo tiene dos cabezas, es un fenómeno. Si no tiene cabeza, no sobrevive. Por eso lo mejor es que el matrimonio tenga una cabeza, y Dios determinó Finaliza que la cabeza De Vuelta al Jardín. del matrimonio Nos y de encontraremos la en una mujer nueva emisión. es su marido. De Vuelta El al llamado Jardín. de Dios a la En esposa Camino Estéreo. es a afirmar, recibir y alimentar el amoroso liderazgo de su esposo en el matrimonio. Recuerde que he hecho mucho énfasis en un liderazgo bíblicamente correcto. Tu esposo es el único para ti.
Dios no llama a la esposa a someterse a todos los hombres, de ninguna manera, solamente a su propio esposo. Y su sumisión a él no es absoluta. Mira que dice Colosenses 3:18, como conviene en el Señor. Jesucristo es la máxima autoridad y a quien más deben serle fieles, tanto ella como su marido. Ambos crecerán juntos en el camino del matrimonio. Mientras el esposo sea obediente a Cristo y sacrificado como Cristo, y mientras la esposa lo afirme, lo fortalezca y lo ayude a ser un hombre mejor de lo que podría haber llegado a ser sin ella. La sumisión divina, hermana mía, amada mía, amiga mía, no es pasiva o débil. Es una de las cosas más difíciles de lograr para las orgullosas personas modernas. Esto no entra en las doctrinas del feminismo, no entra en las doctrinas de la liberación femenina. Esto es única y exclusivamente para mujeres que han entendido el diseño de Dios para su vida, para su matrimonio, pero también para su felicidad. Por eso no puedes olvidar que precisamente eso, lo que hacemos todos al decir que Jesús es el Señor. Cuando nosotras nos sometemos a la voluntad de Dios, al diseño perfecto de Dios para la humanidad, entonces dejamos de discutir y sencillamente obedecemos. El predicador David Matiz escribió lo siguiente: el misterio del matrimonio ha sido revelado. El misterio era este: ¿por qué un hombre y una mujer se comprometen entre sí por el resto de sus vidas? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué construir una sociedad humana de esta forma? La respuesta es que miles de años antes de enviar a su Hijo, Dios colocó indicios de Jesús en los aspectos más básicos de la vida humana. Desde el principio, Dios sabía que enviaría a su Hijo a salvarnos del pecado y diseñó el matrimonio para anticiparlo, para preparar al mundo para el Evangelio de Jesucristo. El significado del matrimonio es que Jesús ha dado su vida por su pueblo, su novia. El llamado de un esposo a liderar dando y no quitando nos muestra a Jesús que no protegió su propia vida ni su comodidad, sino que se sacrificó por nosotros. Jesús es el esposo que no reclama un privilegio especial, sino que se carga al hombro más responsabilidad para amar a la novia con afecto, lealtad y acción. El amor de Jesús por su iglesia es el máximo significado del matrimonio. Este es el mensaje y la obra que los cristianos buscamos vivir y mostrar al mundo mientras decimos nuestros votos y nos preparamos para la pronta cena de las bodas del Cordero. Esta es la verdadera historia del matrimonio. En el texto El surgimiento del pecado y la miseria, escrito por John Piper en octubre de 1981, nos enseña que hubo 3 relaciones humanas corrompidas en la caída. Primero, la relación con nosotros mismos. La relación con Dios, que se arruinó, y desde entonces el hombre ha estado corriendo en su conciencia culpable como fugitivo sin hogar, siempre corriendo hasta que nos rindamos y regresemos a casa con Dios. Pero también han sido arruinadas nuestras relaciones con las personas. Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, como está escrito en Génesis 3:12, como diciendo: si alguien merece morir, es ella. ¡Qué esposo más tierno, amoroso y caballeroso! Cuando el corazón está en rebelión contra Dios y está, por tanto, completamente dominado por la autojustificación, entonces otra persona carga la culpa. Desafortunadamente, esta es la desgracia del matrimonio.
los unos echándole la culpa a los otros. El esposo le echa la culpa a la esposa y la esposa le echa la culpa al esposo, lo cual no debería ser así, porque el Señor creó al uno y al otro para amarnos, para respetarnos, para vivir en completa paz y en comunión con nuestro Señor. Ese es el sentido del matrimonio. Hermana, amiga, amada mía, no sé cómo es tu matrimonio, pero la invitación que te hago hoy es que busques tener el matrimonio de acuerdo al diseño divino, con un liderazgo de tu esposo, un liderazgo bíblicamente correcto y con una sujeción de parte tuya bíblicamente correcta. Recuerda que entre millones de personas, entre miles de millones de personas, Dios tenía una persona para ti, solamente una, y ese es tu esposo. Y entre miles y millones de mujeres, Dios solamente tenía un esposo, y ese es tu esposo. No hay otra opción. La opción es que seas capaz de tener un matrimonio que le dé la gloria a Dios. Nos vemos y nos oímos en un próximo programa. Finaliza De Vuelta al Jardín. Nos encontraremos en una nueva emisión. De Vuelta al Jardín, en Camino Estéreo.